creando. A mí me tomó un ratito, la verdad es que no me había pasado antes, así es que fue bueno aprender esto. Voy a conectarme de nuevo de forma remota con el PuTTY para que se pueda ver mejor. Ahí estoy conectado. Y sigo con lo que estaba en la PPT. En el fondo agregué ya el disco y pude bootear. Y le voy a decir fdisk-l. Disk-l. Y si se fijan acá, como esta máquina tiene un disco principal que es NVMe, yo agregué otro disco que es SCSI y quedó como SDA, ¿vale? Se ve verde la conexión, la compartida de pantalla, Emanuel. Cuéntenme los demás si se ve bien, por favor. Ya, bacán. Haz un refresh ahí, Emanuel, de pronto tenías algún tema. Entonces, fíjense que tengo este disco SDA y lo que voy a hacer va a ser inicializarlo. En Linux, el disco que yo conecte no queda activo inmediatamente. Para esto, utilizo un utilitario que se llama fdisk. Fdisk. Y acá tengo que decirle qué disco es el que voy a utilizar. ¿Cómo puedo ver eso? fdisk-l. Y en este caso, el disco nuevo que agregué, que es de 20 GB, quedó en el dev SDA. Entonces, para poder inicializarlo, para poder, en el fondo, crear la partición y que funcione, le digo fdisk barra dev barra SDA. En el fondo le estoy diciendo que voy a trabajar sobre ese disco, que es el que acabo de conectar. Cuando hago esto, cuando hago este fdisk dev SDA, en el fondo me abre este utilitario. Y si se fijan, tiene una ayudita con la M, pido ayuda, y lo que hace acá es mostrarme las opciones que tengo para trabajar con el fdisk. ¿Vale? En este caso, fíjense que está con la ayuda por acá. Lo que vamos a hacer es crear una nueva partición. Y para eso necesito utilizar la letra N. Le voy a decir nueva partición. Y por acá, fíjense que me da un valor por defecto. Vamos a crear una partición primaria. Enter. Va a ser la partición 1. Y aquí lo que dice es cuál es el primer sector que voy a utilizar para este disco. Y por defecto, como es la partición 1 de un disco nuevo, me da el primer sector como el 2048. Eso lo dejo por defecto, ¿vale? Le doy Enter ahí. Y aquí me pregunta el tamaño de la partición que voy a crear, ¿vale? Para este caso, como estamos siguiendo la PPT, fíjense que lo que hace acá este Lolo es que crea una nueva partición, solo que en este caso él utiliza el SDB, básicamente porque el disco primario que tenía efectivamente también era SCSI, en nuestro caso, en esta máquina, en el ejemplo que estoy dando, es NVMe, por lo que crea una partición primaria, fíjense ahí, y por acá le dice que es de 10 gigas, aquí. Entonces, ¿cómo hace eso? Me voy a la maquinita. Oh, estamos por PuTTY. Acá le digo más 10G, G mayúscula, ¿sí? ¿Qué le estoy diciendo con eso? Que esta partición primaria va a ser de 10 gigas. Si le doy Enter ahí, fíjense que me dice que acabo de crear una nueva partición Linux de 10 gigas. Con la M puedo pedir ayuda de nuevo y fíjense que con la letra P puedo imprimir la tabla de particiones que he creado. Entonces, para verificar que cree bien la partición,
fíjense que acá me dice que creé una partición Linux de 10 gigas y que se va a llamar SDA1. ¿Vale? En el fondo, creamos ya la partición primaria. Si bien es cierto el disco duro era de 20 gigas, yo solo creo una partición de 10. ¿Vale? Pues bien, para poder escribir la tabla de particiones, fíjense que lo hago con la letra W. Entonces, le digo W acá y lo que va a hacer es grabar, ¿cierto? O quemar la tabla de particiones y básicamente acabo ya de crear mi partición primaria del disco secundario, ¿sí? Y ahora si hago un fdisk-L nuevamente, fíjense que a diferencia de lo que teníamos antes, que era solo eso, ya me dice que tengo esa partición creada, que es de 10 gigas. Entonces, de nuevo, fdisk-L, tengo ahí la partición creada. Lo que sigue es darle formato a esa partición, ¿sí? Ojo que lo que estoy haciendo es lo mismo que está en la PPT, solo que acá está utilizando un disco SDB. Entonces voy a formatear esto, en este caso voy a formatearlo con X4 y lo que voy a decir es make file system.x4 y lo que voy a hacer es formatear la partición 1 del disco A, X4. Y claro, como es chiquitito, lo hace súper rápido. Entonces ahí tengo ya formateado esto. Pues bien, a diferencia de Windows, en el caso de Linux, no puedo escribir datos directamente aquí. Tengo el disco duro inicializado, particionado, está formateado, pero para poder utilizarlo, y aquí me devuelvo de nuevo a la PPT, tengo que eh, crear un punto de montaje. ¿Vale? En el fondo, para poder usar el disco, tengo que crear un directorio y montar esta partición en este directorio. ¿Cuál es el efecto de eso? El efecto es que cada vez que yo escriba algo en este directorio, realmente se está guardando en esta partición del disco. ¿Sí? Voy a seguir el mismo ejemplo. Entonces voy a decirle mkdir barra respaldo, creo que se llama. Y después de eso voy a hacer un mount de el dev sda1, ¿cierto? Y le voy a decir que lo monte en ese directorio. Entonces, si todo va bien, bastará con que yo diga cd barra respaldo. Y si creo un archivito acá, en el fondo tengo la creación de ese archivito en este directorio, pero que en el fondo ah, el punto de montaje es este, pero está guardando los datos en esta partición de este disco. ¿Vale? ¿Cómo pueden revisar que esto quedó correctamente? df-h, y si se fijan acá al final, nos dice que la partición primaria de este disco quedó montada en ese respaldo. ¿Vale? Y con esto lo que tenemos es la primera partición activa y funcional. Que en el fondo es hasta la presentación número 29.
¿sí? Pasa una situación acá y es que si yo reiniciara este servidor, este punto de montaje se va a perder, se va a desmontar. Para poder dejar persistente esto, en el fondo, si hago un reinicio del servidor y quiero que quede montada automáticamente esta cuestión, tengo que hacer esto que está acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo primero es que solicita un identificador de esta partición. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá yo le digo blkid de sda1 y lo que me entrega aquí es un identificador, ¿sí? Que básicamente viene a ser el UID de esa partición en particular. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer después es que con algún editor, nosotros creo que usamos Nano en su momento, tengo que copiar ese UID y editar este archivo. ¿Vale? Voy a hacerlo. Voy a abrir otra consola. Duplicar la sesión. Root tuoc.2024. Y lo que acabo de hacer es abrir otra consolita. Tengo dos consolas acá. Y acá voy a decirle nano barra etc barra fstab. Importante, esto tiene que hacerlo con el root porque el root tiene permisos de edición y de escritura en este archivo. Oh. Ah, no tiene instalado el nano. Bueno, veis. Y con esto, lo que estoy haciendo es editando el archivo. Y fíjense que cuando hago esta edición, ya hay algo que está previamente montado. Entonces, ¿cómo es el formato? De hecho, esto está en la PPT también. Lo que hago es copiar este UID, lo pego acá, y después de eso, con el tabulador, le digo cuál es el punto de montaje, cuál es el file system, en este caso es x4, y lo que sigue es decirle defaults 0 espacio 0. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, para esta partición con este UID, ¿cómo obtuvimos ese UID? Le preguntamos acá, blkid sda1, y lo que hice fue copiar derechamente esto, abrí otra consola y la pegué aquí. Y en el fondo le dije dónde está montada, cuál es su file system, y después de eso le dije defaults 00. Lo que sigue de eso es guardar esto. Y si hago un cat de etc fstab, puedo ver que ya está acá hecha esa entrada. Déjenme ver si se puede instalar el nano. Ahí tienen nano también. Si les complica usar otro, pueden instalarse en su maquinita nano si es que no está. Y la forma de operar es la misma, solo que acá se acuerdan que era control X o control O para poder grabar. Y con eso, lo que tengo en el fondo es modificado esto, ¿cierto? Y cada vez que bootee mi máquina, va a quedar automáticamente montado esa partición. ¿Vale? Y con eso cumplimos en el fondo con el requerimiento que es justamente la agregación de una partición
en Linux. Voy a hacer esto de forma gráfica. Déjenme ver aquí si es que hay alguna forma que nos pueda ayudar. ¿Qué tenemos? ¿Qué hicimos? Agregamos un disco duro de 10 gigas y este disco duro, en el fondo lo que hicimos fue particionarlo. Ahí. Generamos una partición y básicamente lo que hicimos fue crear una partición de 10 gigas. Este disco es de 20 en total. Ahí. Es un disco de 20 gigas y que básicamente quedó en el dev barra SDA. ¿Sí? Lo que hice después fue a través del comando fdisk barra dev barra SDA. Lo que hice ahí con ese utilitario, diciéndole nuevo, ¿cierto? Más 1 más 10G, fue particionar el disco. Después de eso, con W, guardé lo que estaba haciendo ahí. Lo que seguía era formatear la partición y eso lo hice con el comando mkfs.ext4 y acá le dije que la partición que quería formatear es la SDA1. Si ustedes quieren, una vez que finalicen eso, pueden decirle fdisk-l y van a poder ver las particiones que crearon. Esto era gato. Una vez que hago esto, una vez que formateo la partición, lo que resta es crear el punto de montaje. ¿Cómo hago eso? En este caso fue mkdir barra respaldo. Ahí. Y después de eso, le dije mount. ¿Qué cosa estoy montando? Dev barra SDA1 y le dije que lo montara en respaldo. ¿Vale? Y por último, ahí. Y por último, lo que hice fue dejar persistente el montaje. Para esto utilizamos el blkid de barra sda1 y después de eso edité dentro del etc el archivo fstab y gato. Oh, gato. Y en el fondo es el paso que está justo en la ppt, justo al final. ¿Sí? Esto. Y después de eso guardamos esto y queda listo. Entonces, voy acá. En el fondo lo que hicimos fue agregar este disco, como decía, y particionamos esto de acá. En el fondo, esta partición de acá, esa partición se llama SDA1, 10 de 10 gigas.
¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que bajo la misma lógica, voy a hacer lo mismo con la partición 2. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo se llamaría la partición 2? Siguiendo esta lógica de nomenclatura que nos da Linux. ¿Cómo quedaría? Buena, Juanfra. Efectivamente, quedaría como SDA2. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a crear esta segunda partición, ¿vale? Yo acá les dejé una ayuda a memoria de comandos, pero básicamente todo esto está en la PPT. Necesito que entiendan lo que estamos haciendo de forma gráfica. Entonces me voy de nuevo a mi consolita. Aquí. Y si hago un fdisk "-l", puedo ver que acá abajito está creado el SDA1 que estábamos comentando, que básicamente es esa partición. Vamos a crear el SDA2. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el comando para hacer esto? Dele, láncese nomás, sin susto. Les pasé un torpeo ultra pulento. Sería eso. En el fondo le voy a decir que voy a trabajar particionando el disco SDA, ¿cierto? Porque en el fondo SDA1 viene a ser la primera partición. Entonces, si voy a trabajar en el disco SDA, y aquí, fíjense que me dice que ya está particionado, que es una mala idea trabajar, pero no problem. Aquí tengo, en el fondo, este SDA y el SDA1 que es de 10 GB. Entonces, lo que voy a hacer es decirle que voy a crear una nueva partición, que va a ser una partición primaria, que va a ser la partición número 2. Y aquí me pregunta cuál es el primer sector de esto. Y aquí viene una explicación interesante. Cuando yo formateo los discos, perdón, inicializo los discos, esta primera partición se divide en sectores este disco. Por lo tanto, esta primera partición tiene un bloque de disco final y un bloque de disco inicial. Entonces lo que me está diciendo acá este Lolo es que esta segunda partición va a comenzar en este primer sector. ¿Qué quiere decir eso? Que ese primer sector no es más que, déjenme ver si lo veo acá, ahí está. Ese primer sector de la segunda partición no es más que la continuidad de la segunda parte de este disco. Por lo tanto, eso está correcto. Lo que voy a hacer es aceptar eso. Fíjense que me pasa un valor por defecto. Entonces le voy a decir, ok, ningún problema, parte la segunda partición desde ese sector. Lo que sigue es que me pregunta de qué tamaño va a ser esta segunda partición. Como habíamos agregado un disco de 20 GB, ¿cierto? Y ya tenemos 10 utilizados, teóricamente me quedan 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía yo acá? Acá le decía, voy a crear una partición de más 10G. ¿Sí? Pero, fíjense que me pasa un error acá y me dice que ese valor está fuera de rango. ¿Vale? Eso es porque en el caso de Linux y de Microsoft también, ustedes pudieron verlo, el espacio utilizable del disco no es siempre el tamaño completo. En el fondo el sistema operativo se guarda un porcentaje de ese espacio para poder administrarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? En vez de ponerle más 10G, voy a aceptar
el sector final del disco, que es ese que está ahí. ¿Vale? Entonces, voy a copiar eso, solo para que se vea gráficamente lo que estoy haciendo. Ese sector final del disco, en el fondo, es la última parte del disco, el último sector escribible del disco. Entonces, lo que voy a hacer es aceptar ese valor por defecto. Y si se fijan, me dice que creó una nueva partición 2 de tipo Linux y tiene 10 GB, lo cual es una verdad a medias porque es un poquito menos de 10. Si hago un P, fíjense que ya tengo dos particiones creadas, un SDA1 y un SDA2, que en el fondo es este de acá. ¿Vale? ¿Cómo guardo? ¿Cómo grabo la tabla de particiones? Me voy al apunte con W. ¿Sí? De hecho, como pueden hacer M aquí, fíjense que cuando pido ayuda, efectivamente me dice que para grabar la tabla en el disco y salir, utilice el W. ¿Sí? Usen las ayudas de la consola todo el rato. Si le digo W acá, eh, en el fondo grabó esto, y si hago un fdisk -L, fíjense que ya no solo tengo la SDA1, sino también la SDA2. Ahí están las dos particiones. Y fíjense, lo que hablábamos recién de los bloques, fíjense que este primer disco parte en ese bloque. Voy a graficarlo. En el fondo, este disco parte en ese bloque y fíjense que termina en ese bloque. En el fondo, oh, Control Z. Voy de nuevo. Termina. Ah, perdón, se pegó encima. Ahí, y ese de allá era el 2048. Control Z. 2048. 48. Entonces, fíjense aquí, tal cual como decíamos, el último sector del disco termina en 567 y el primer sector de la segunda partición parte en 568. En el fondo es el sector contiguo. Y solo para terminar la idea, el último sector, aquí, del disco, es ese. Ahí está. Pues bien, eso es lo que tenemos hasta ahora. Lo que sigue ahora es que vamos a formatear la partición. ¿Cómo sería eso? Sería lo mismo que acá, solo que ahora ya sería el SDA2. Y vamos a crear un nuevo punto de montaje. Para el segundo disco. Vamos a crear un respaldo 2 y vamos a montar el SDA2 en el respaldo 2. ¿Vale? Esto es del disco 1 y esto es, perdón, de el disco SDA partición 1 y esto es del disco A
partición 2. Vamos para allá. Entonces, como ya tenemos hecho en el fondo la partición, la vamos a formatear. mkfs, mkfs.x4, x4. Y lo que vamos a hacer acá es, perdón, sí, está bien, es formatear el dev barra sda2. ¿Vale? Y ahí quedó formateado. Y lo que sigue es que voy a crear el punto de montaje para esa partición. Y después de eso, decirle que voy a montar el dev barra sda2, ¿cierto? En respaldo 2. Errores clásicos aquí, que por ejemplo le pongan un espacio a eso. Súper conscientes de lo que voy escribiendo, así como súper atento a lo que voy, a los comandos que voy tirando. Ouch. ¿Qué dice? Your fz modifier that uses system demo to reload. F-H. Dale, lo montó igual. Me dio solo un warning, ¿cierto? En el fondo porque ya había modificado el fztab antes. Pero si se fijan aquí, tengo montadas las dos particiones. ¿Qué seguiría? El último proceso, que en el fondo es dejarlo persistente. ¿Cómo hacemos eso? blkid de dev barra sda2 me entrega el UID y en mi otra consolita, solo para ser ordenadito, voy a ir a editar este archivito que es el fztab. Me voy a ir al final del archivo y voy a pegar acá el UID y en este caso está en el punto de montaje respaldo 2, es de tipo x4, defaults y 0. Oh, ¿qué hice? Gracias. Era para ver si estaban atentos solamente. Y acá le digo 0, 0, 0. Y con eso dejo persistente la segunda partición. ¿Qué bastará? Bastará con que le diga que voy a salir y que voy a guardar ese archivo. Y si hago un cat de etc fstab, puedo ver que ya está también listo el montaje persistente. En el fondo lo que hicimos fue agregar este disco duro secundario, lo particionamos, creamos dos particiones, SDA1, SDA2, de 10 GB cada uno, formateamos cada una de las particiones, creamos su punto de montaje y después de eso lo dejamos persistente. ¿Sí? ¿Qué les parece? Ah, bueno, ¿cómo verifico en la consola que todo eso esté bien? Ahí, con df-h, puedo ver que las dos particiones están operativas y si quieren pueden hacer un touch en respaldo 2 barra test. Y con eso compruebo, en el fondo, que
puedo también escribir en ese disco. ¿Vale? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Demos un like, por favor. Solo está el tema de este tema que me pasó entre medio, que era en el fondo que la máquina quedó booteando desde la red, pero ahí ya cacharon cómo fixear ese problema. Dale. La grabación de esta clase les voy a enviar el enlace con la grabación para que puedan volver a revisarlo. Ahí ustedes adelantan la parte donde está el cacho de la cuestión del boteo a través de la red y también vean ahí cómo remediarlo. Yo estuve mirando videos y la verdad, en ese intertanto, y la verdad que ningún video me soluciona el tema. Lo solucioné yo solito, en el fondo alterando el orden de la BIOS en el boteo. Eso era todo, ¿vale? Así que, dudas, por favor. ¿Todo bien? Sí, con el df-h lo que haces ahí es verificar que está montado. ¿Cachai? Que acá me dice que el SDA1, en el fondo la primera partición del disco, está montado en ese punto de montaje, de hecho acá dice, y el SDA2 también está montado allá. Sí, es solo para verificación, justamente. Si quieren, sáquenle una fotito a esto, como ayuda a memoria, pero básicamente son los mismos comandos que están en la PPT, solo que yo lo puse como paso por paso. En el fondo este vendría a ser como el paso 1, como el paso 1. Si ustedes quieren, así como para ordenarlo más, 3 y 4. Realmente aquí el paso 0 es agregar el disco. Y aquí, importante, esa letra, lo voy a poner con X, va a depender. Fíjense lo que voy a hacer. Y con esto cierro. Lo que voy a hacer es que voy a apagar esta máquina y le voy a agregar otro disco. ¿Vale? Entonces voy a hacer un halt acá. Halt. Entonces acabo de apagar la maquinita. La voy a detener. Y lo que voy a hacer aquí es agregar otro disco. Entonces fíjense, ya tengo ese SCSI que es el que estábamos trabajando y el NVMe que es el del sistema operativo. Entonces voy a agregar otro disco. Le voy a decir que sea SCSI también. Siguiente, siguiente. Y lo vamos a dejar de 10 GB nomás para que se note que hay otro disco. Y ahora tenemos tres discos. El disco con el sistema operativo, el disco de 20 GB que agregamos hace un rato y el de 10 GB que agregamos ahora, que está conectado a través de SCSI. Pregunta, ¿cómo debería llamarse este disco de 10 GB en el sistema?
Juanfra, recuerda que los discos en el fondo están justamente en el dev y en este caso debería llamarse SDB porque el SDA fue el disco que agregamos hace un ratito. Entonces, si agrego otro disco va a ser SDB, si agrego un tercero por SCSI se va a llamar SDC y así sucesivamente. Entonces, fíjense que si hacemos un fdis acá, menos L, ¿qué deberíamos tener? Tenemos acá un disco SDA y un disco SDB. Ah, mira, dejó como B el que habíamos agregado antes. ¿Te fijas? Y dejó como SDA el nuevo. ¿Que está ahí? ¿Por qué me doy cuenta? Porque el que agregamos es de 10 gigas. En el fondo cambió el orden de las letras. Y dejó como B el que era y el que agregamos ahora lo dejó como A, SDA. Entonces, si quisiera formatear si quisiera inicializar, le diría fdisk barra dev barra SDA. Creo una partición nueva, primaria, 1, de ahí hasta allá. En el fondo, creo una sola gran partición de 10 gigas. Lo escribo. Y si hago una fdisk "-l", fíjense que tengo el SDA ahí formateado, perdón, particionado, y creo una sola partición de 10 gigas. Entonces ahí tengo el disco de 10 gigas y acá está el de 20. Entonces de nuevo, si quisiera crear, formatearlo, lo vamos a formatear como ext3 ahora. ¿Qué vamos a formatear? El dev barra SDA1. ¿Sí? Y después de eso, creo el punto de montaje. En el fondo, se repite la historia con lo que estábamos trabajando acá. Solo que este disco nuevo no lo particioné en dos, sino que hice una sola gran partición de 10 gigas. ¿Vale? Y lo que seguiría sería crear el punto de montaje y montarlo. En el fondo sería mkdir, seguimos la misma lógica, respaldo 3, y lo monto, mount dev barra sda1 en el directorio respaldo 3. Y si hago un df-h, puedo ver que acá abajito se montó el SDA1. ¿Sí? Solo que en este caso lo que pasó fue que el sistema operativo lo que hizo fue dejar el que era SDA en el ejercicio, lo dejó como SDB. ¿Sí? Pero hay que estar atento nomás a la jugada. Por eso es que pensando en qué podía pasar eso, dejé el tercer disco como de 10 gigas, digamos, para poder darme cuenta de eso. ¿Vale? Cuénteme cómo quedó. Yo estoy feliz. Dale, bacán, Vicente, gracias. Esta cuestión no es fácil de explicar, menos en línea. Así es que espero, por eso me apoyé en esta super PPT, que básicamente fue mi pizarra. Y además de eso van a tener la grabación, así es que todo bien. Les envío ahí la grabación también para que puedan mirarla.